las huellas de las maravillas que Dios ha hecho están estampadas en la naturaleza. Pero al observar el mundo y la misma naturaleza, encontramos otras huellas muy diferentes, huellas que dejan marcada en la vida de los seres humanos y en la naturaleza. Y el mundo está lleno hoy de miseria, enfermedad, dolor, pobreza, suciedad, fealdad, crueldad, accidentes, odio, guerra y muerte. ¿Son estas las huellas de Dios? Y si no son las huellas de Dios, entonces, ¿de quién son estas huellas? Del enemigo de Dios, el diablo. La Biblia atribuye todo el mal que hay en este mundo a un ser sobrenatural que se llama Satanás, quien fue creado como un ángel perfecto, pero se rebeló en contra del gobierno de Dios y ahora vive en abierta rebelión en contra del Señor. Y oiga qué características se presentan aquí de este ser, Luzbel, antes de su caída. Un ángel creado con una simetría tan perfecta, lleno de sabiduría, un querubín grande, director del coro celestial de 10,000 ángeles, con una vestimenta de piedras preciosas, con una belleza física incomparable, un ángel cubridor de la gloria de Jehová, con un liderazgo en millones de ángeles, el mensajero de Dios, quien llevaba las buenas nuevas del reino eterno y traía las lindas experiencias de los mundos felices al trono de Dios. Este querubín un día permitió que el descontento y la envidia penetraran en su corazón y comenzó de esta manera a pregonar ante todo el universo, presentando a un Dios cruel, injusto, que pretendía lograr la obediencia y el amor, estableciendo leyes que el cielo no necesitaba. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Este es el enemigo de Dios, el enemigo de las almas. Y vamos a abrir la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7 al versículo 9. Versículo 7 al versículo 9. Después que este ángel, hermanos queridos, hizo el trabajo en el cielo de difamar a Dios, después que engañó, dice este libro, la historia de la redención, como a la mitad de los ángeles. Ahí dice la tercera parte, ¿verdad? Pero el Espíritu Profecía menciona que la mitad de los ángeles logró engañar. ¿Y de qué manera? La astucia de este enemigo fue, hermanos, tan audaz en el cielo, que visitaba un mundo donde cada mundo es gobernado por un príncipe de Jehová. Y cuando llegaba a este mundo, este ser, de una manera sigilosa expresaba al comandante de ese mundo: ¿qué les parece a ustedes
Dios estableciendo leyes en el cielo a seres que nunca han pecado ni encuentran en sus corazones maldad. Te dejo con ese pensamiento. Y se iba a otro mundo. Y al siguiente gobernante de ese mundo agregaba: al visitar el mundo tal, el comandante de ese mundo, el gobernante de ese mundo, me expresa que por qué Dios establece ley para tener restringida la libertad de los ángeles en un mundo donde hay felicidad y no hay maldad. ¿Cómo te parece a ti eso? Y llegaba a otro mundo. Y a aquel otro mundo llegaba y le decía al gobernante de este mundo: yo estoy muy preocupado porque ya no es uno de los gobernantes de los mundos de Dios quien se presenta a mí con un interrogante: ¿por qué Dios tiene una ley que prohíbe la libertad y el gozo en el cielo? Y yo me he quedado preocupado y te dejo esta incógnita para que tú pienses en el asunto. Y se iba a otro mundo. Y la Biblia dice que cuando ya no se halló lugar para él en el cielo, cuando había cundido al cielo de esta mentira, de este engaño, de esta blasfemia en contra de Dios, el capítulo 12 de Apocalipsis revela, hermanos queridos, uno de los sucesos que nunca se creyó que ocurriera en el cielo. Y nos dice la Biblia: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. Oiga lo que dice aquí este libro, Historia para la Redención. Traje esta cita porque este es uno de los capítulos que nosotros como adventistas deberíamos de conocer, debido a que nos enseña una experiencia gloriosa de la seriedad con que Dios actúa cuando los seres celestiales o humanos se desenfrenan, se desvían y piensan en ser infieles y burlarse de él. Oiga lo que dice aquí. Puesto ya en la tierra Satanás, tembló al contemplar su obra. Oiga, cuando vio los millares de ángeles caídos con él, y a todos estos le robé la felicidad. Él tembló al ver la obra que había hecho. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa conjectura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. ¿Usted sabe para qué hizo Jesús a Satanás? Para que fuera feliz, para que fuera eterno, para que alabara y glorificara al Padre de las luces. Y cuando lo vio degradado, con aquel semblante marchito, con aquella frente que resplandecía en el cielo de sabiduría y hoy aplastada de codicia y odio, Jesús dice que lloró cuando vio la desgracia de Satanás. Pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios
que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro por su presencia. Todo el cielo se malograría si lo recibiera otra vez, porque el pecado y la rebelión se había originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruina sin esperanza, no solo para sí mismo, sino para la hueste de los ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero la ley de Dios no puede salvar. Qué tremendo es esto, qué tremenda declaración. Ahora Satanás, hermanos queridos, viene a su mente el plan más terrible, más acérrimo, y dice: ahora que yo sé que ya no vuelvo al cielo, voy a destruir la felicidad de esta pareja que Dios ha hecho para que sean señores, gobernantes de este mundo. Lo voy a destruir. Y cuando los haya destruido, haciéndolos rebelarse en contra del Altísimo, y como Dios los quiere mucho, porque fueron hechos a la imagen y semejanza de Él, Dios va a venir al encuentro de ellos, y mirándoles que han fallado, que han flaqueado, que han ofendido su grandeza, Él les va a decir: pero los amo y los voy a perdonar. Y entonces yo con mis ángeles me presento de inmediato, apelo a Él y le digo: y si a ellos les das el perdón, ¿por qué no a nosotros? Y nos regresas al mismo lugar donde estábamos. Usted se da cuenta cómo el de Satanás es astuto. Pero cuando nuestros padres fallaron, Dios los sacó del Edén. Y cuando vio Satanás que Jesús le dijo: mis hijos, con dolor, con tristeza, con angustia, pero antes que alarguen su mano y tomen del árbol de la vida y vivan pecadores eternos, pueden salir del Edén. Y los sacó del Edén. Dijo Satanás: fracasé. ¿Y ahora qué debo hacer? Ezequiel 28 presenta, hermanos, una descripción sublime a este ser. Y nos vamos a dar cuenta en el estudio esta noche cómo se van a mover de diferentes formas los parámetros acerca de este ser y la grandeza y la seriedad y la santidad que es solamente de nuestro Dios. Capítulo 28 del libro de Ezequiel, versículo 14 y 15. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te has paseado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que en ti se halló, ¿qué cosa? Maldad. Hermanos queridos, la guerra del cielo, la guerra entre Cristo y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles, dio inicio al gran conflicto entre el bien y el mal. Y en este gran conflicto han muerto millones y millones y millones sin esperanza de resucitar nuevamente para vivir en un mundo mejor. Pero en este conflicto también han muerto millones y millones y millones de hombres y mujeres que aman a Jesús, que respetaban su palabra, pero murieron con esperanza que Cristo viene para recibir su galardón, que es la vida eterna. Y el conflicto sigue hoy en el mundo. Y usted puede sentir la
fuerza de este conflicto, la soberbia de este conflicto, los resultados de este conflicto, el dolor de este conflicto, la tristeza de este conflicto. Usted ve la enfermedad, usted ve el dolor, usted ve la pobreza, usted ve la confusión entre la raza humana, y este es el conflicto entre el bien y el mal. Gracias a Dios que este conflicto no será para siempre. Solo en la Edad Media murieron unos 70 millones de hermanos, hermanas, jóvenes y niños por las manos de Satanás, como mártires de Jesucristo. Y ellos levantaron un clamor en el momento preciso. Y se encuentra registrado en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar un grito, un clamor de estos mártires de Cristo Jesús, pidiendo venganza, pidiendo, hermanos, que Dios haga justicia. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos queridos, el conflicto está en su apogeo. Nunca antes en el mundo se había visto tanto dolor y tanta criminalidad como hoy en día. La Biblia dice que Satanás sabe que le queda ¿cuánto? Poco tiempo, y que yo, un ser perfecto, y que usted, un ser defectuoso, pretenda ocupar el lugar de él o de sus ángeles en el cielo. Esto es demasiado como para que Satanás esté contento con nosotros. Pero hubo esta batalla. Satanás perdió la batalla. Y ahora, queridos hermanos, ¿cuál es la misión de Satanás? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que piensa hacer Satanás con la raza humana? Apocalipsis 12, versículo 10. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante del Padre, que dice de día y de noche. Ahora, ¿en qué se convierte Satanás para los seres celestiales y para la raza humana? En un acusador. No hay pecado más terrible que un cristiano pueda incurrir, que es acusar a los demás. Se pone de parte del enemigo de Dios. Y nosotros vimos, hermanos queridos, la descripción de este ser en el cielo antes de caer, tan sublime. Pero la Biblia presenta también la descripción actual de ese enemigo.
Y oiga lo que dice aquí. Los títulos que ese enemigo, hermanos queridos, recibe hoy bíblicamente. Adversario, quiere decir un enemigo. Acusador. Apolión y Abadón, que quiere decir destructor. Mentiroso. Homicida. Guerrillero. Devorador. Engañador. Afligidor. Enfermador. Lucifer. Belcebú. Belial. Dragón. Serpiente antigua. Diablo y Satanás. ¿Usted se da cuenta la diferencia de luz bella, portador de luz, a esta descripción que presenta la Biblia? ¡Qué cosa más terrible! Padre de mentira, homicida desde el principio, hace guerra contra la verdadera iglesia. Como león rugiente busca las almas para devorar. Engaña a las naciones. Toma forma de persona muerta para que la gente siga creyendo que los muertos sí continúan viviendo. Es el causante de todos los sufrimientos del hombre. Destruye la felicidad en los hogares. Sabe que va a ser destruido con fuego, pero no quiere ser destruido solo. Quiere llevarnos a nosotros a la destrucción juntamente con él. Esos son los planes de Satanás. Ahora me diría usted, con una naturaleza tan frágil, tan débil como la nuestra, ¿cómo podemos escapar de un ser tan astuto, tan peligroso y tan poderoso? ¿Cómo poder obtener la victoria ante ese enemigo y los millones de demonios que lo auxilian y están bajo su gobierno? Este es lo importante del tema de esta noche. ¿Cómo escapar de las manos del enemigo de Dios? ¿Cómo poder, hermanos, escapar de la destrucción que Él trae segura para nosotros si Cristo no está con nosotros? Oiga, Apocalipsis 12, versículo 11. Aquí está el primer consejo. Hay 5 consejos cómo nosotros podemos escapar de la destrucción de este ser. Él quiere destruir a la raza humana y a la iglesia de Jesucristo. 12 y versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. ¿Cuál es la única manera de vencer a Satanás? ¿Cuál es la única forma para vencer a Satanás? Con la sangre del Cordero. Permitir que la sangre del Cordero nos purifique, nos limpie. Está la garantía para vencer al enemigo de Dios. Y encontré esta cita corta en el Deseado de toda la gente, la página 105. Sencilla, pero tiene un fundamento profundo. El más débil de los cristianos, que se refugia en el poder y en el nombre de Cristo, hará huir y temblar a Satanás. Mire qué maravillosa cita es esta. El más débil de los cristianos, amparándose al poder de Cristo y al nombre maravilloso de Cristo, tiene el poder para hacer temblar y huir a Satanás. Qué tremenda cita esta. Qué maravilloso. ¿Cuál es nuestra garantía hoy? Hermanos, Satanás está a punto de destruir a la raza humana. Si Dios se lo permitiera un segundito, Satanás destruyera el mundo en un momento.
pero Dios está en control. Pero Dios gobierna el mundo. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Pero Dios ha encomendado ángeles poderosos para cuidar a los que aman a Jesucristo. Y aquí nos dice que solamente la sangre de Jesucristo es poderosa para librarnos de las manos de Satanás. Mencionar la sangre de Cristo en un momento de angustia, en un momento de dificultad, es la medicina para hacer huir a Satanás de inmediato de donde está ubicado, queriendo destruirnos. Por la sangre de Jesucristo te reprendo, Satanás. Y cuando él oye mencionar esa sangre, hermanos queridos, Satanás tiembla, porque la sangre de Cristo destruyó para siempre a Satanás. La sangre de Cristo es poderosa. Por eso en los cielos, cuando Jesús derramó su sangre, hubo un grito en los cielos. Y ese grito fue de victoria. Y ese grito fue de triunfo. Y dijeron los ángeles celestiales: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Porque vuestro acusador, el diablo, que nos acusaba de día y noche, fue lanzado para siempre. Nunca más volverá aquí. Y esto es una verdad. Cuando Cristo murió, nunca más Satanás puso su pie ni afuera de la puerta del cielo. Quedó para siempre privado en este mundo. La sangre de Jesús lo destituyó para siempre del reino eterno. Mateo 4:4. Aquí miramos nosotros, hermanos, en Mateo 4:4, cómo el poder de Cristo es lo suficientemente para garantizarnos felicidad y seguridad. Mateo 4 y el versículo 4. ¿Qué otra cosa nos garantiza poder escapar del poder destructor de Satanás? 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La sangre de Cristo tiene poder para vencer a Satanás. Pero también nos dice toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Si tú lees la Biblia, si tú amas la Biblia, si tú predicas la Biblia, si tú practicas la Biblia, obedeces la Biblia, tú tienes poder para hacer que Satanás huya de tu presencia. La sangre de Cristo y la palabra de Cristo son poderosas para librarnos de las cadenas con que Satanás quiere atarnos para dejarnos fuera del reino de los cielos. Número 3, Santiago 4:7. Estos son consejos que la Biblia presenta de cómo escapar del pecado y de las garras de Satanás. Santiago 4 y versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Y el diablo huirá ¿de qué? De vosotros. Someteos a Dios. Aquí es donde está el fracaso de los seres humanos hoy. Queremos vivir nuestra vida. Queremos actuar como queremos. Queremos hacer lo que deseamos. La Biblia dice: sométete a Dios. Pon tu voluntad bajo los pies de Cristo. Entrega tu corazón a Cristo. Entrégalo de verdad. Y el diablo va a huir de ti. Qué precioso es saber eso. Que el diablo huye de una persona que tiene su vida bajo la voluntad de Dios. Este es un consejo sabio. El tercer consejo: someteos a Dios. Obedece a Dios. Dirígete por la voluntad de Dios. Permítele al Espíritu Santo que gobierne tus pensamientos,
tus acciones, tus palabras, y el diablo huirá de vosotros. Es poderoso, pero el cristiano es más poderoso porque el cristiano tiene a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos el poder del cielo. Y cuando tenemos a Cristo, somos victoriosos, somos vencedores. Y cuando tenemos a Cristo, podemos resplandecer como Cristo, y esa luz odia a Satanás y huye de la presencia de la luz de Cristo Jesús. El número 4. Mateo 19, 27. Mateo 19 y versículo 27. Estos son consejos de la palabra de nuestro Dios. 19, versículo 27 al 29. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Qué dice Pedro aquí? Nosotros lo hemos dejado, ¿qué? Todo. ¿Qué es todo? Pedro dijo: lo hemos dejado todo. ¿Por qué? Por seguirte. ¿Qué he dejado yo para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que usted ha dejado para seguir a Jesús? Todo lo hemos dejado por seguirte. Hermanos, y esta es una gran verdad. Un cristiano con esperanza de heredar la vida eterna está dispuesto a dejarlo todo por Cristo Jesús. Si usted todavía hay cadenas que lo están atando y no ha podido hacer una entrega total de su vida a Cristo, es que no lo ha dejado todo. Y no puede recibir las bendiciones de la tierra y finalmente la vida eterna. Hay que dejarlo todo por Cristo Jesús. Los discípulos dejaron sus esposas, dejaron sus casas, dejaron sus barcas, dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesús, y finalmente, como recompensa de haberlo dejado todo, entregaron su propia vida y murieron como hombres indignos, como para quienes la sociedad no estaba formada, y murieron como mártires, y murieron gozosos, porque Jesús les había dicho que en el cielo se sentarían en tronos como Él estaba en un trono. Jesús les dijo: serán reyes en el cielo, serán jueces en el cielo, y juzgarán a las tribus de Israel. Hermano, si nosotros dejamos todo por Cristo, vamos a ser las personas más felices. Pero si estamos agarrados de la mano con el mundo, estamos perdidos, porque no recibimos los placeres, los deleites del todo del mundo, ni los deleitamos en Cristo. Y este es uno de los problemas serios que está cruzando ahorita el cristianismo. Necesitamos dejarlo todo. Pero para dejarlo todo, en primer lugar, debemos hacer una entrega total de nuestra vida a Dios, para que el Espíritu Santo nos capacite a dejarlo todo. ¿Qué es lo que te detiene a ser fiel a Cristo? ¿Qué es lo que te detiene si Cristo viniera esta noche para no ir al cielo? Que no lo hemos dejado todo. Necesitamos dejarlo todo. En Gálatas 2 y versículo 20.
nos presenta hasta dónde realmente puede llegar un cristiano que deja todo por Cristo Jesús. Gálatas 2 y versículo 20. Cuando lo dejamos todo, podemos con el apóstol Pablo expresar esta declaración valiosa. 2 y el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente. Hermano, esta es la clave de la felicidad cristiana, estar junto con Cristo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si yo estoy con Jesús, ¿cuál es el problema? Si en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay perdón, en Cristo hay bendición, en Cristo hay protección, en Cristo hay seguridad. Si yo estoy junto con Cristo, he logrado el objetivo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ahora dijo Pablo que ya no vivo yo. ¿Quién vivía en Pablo? ¿No cree que sería lindo como cristianos tener esta experiencia? Que ya no vivamos nosotros, que ahora viva Cristo en nosotros. ¿No cree que ese es el objetivo más grande? El más alto ideal de la vida cristiana es estar juntamente con Cristo. No hay cosa más feliz. Hablar con Cristo. Sentir que Cristo está a nuestro lado. Cuando tú estás con Cristo, estás viviendo la vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Y cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente, con Él estoy junto. Yo ya no vivo. El Pablo ya no vive. Ahora Pablo está en Cristo y Cristo en Pablo. Y qué maravilloso cómo termina este texto. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Por la fe de ¿quién? En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué declaración más tremenda es esta. Ahora vive Cristo en mí. ¿Qué ha hecho que tu vida haya cambiado? ¿Por qué no eres la misma persona que antes? ¿Por qué se te ven rasgos agradables, amables, sinceros? ¿Por qué eres bondadoso? Y ya no eres egoísta como antes. Porque ahora estoy con Cristo juntamente, crucificado. El yo que me impulsaba a la maldad, que me sacaba de la senda de la vida, ese yo murió porque ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, dijo Pablo, ¿lo vivo en qué? En confiando, en la confianza, depositándolo todo en Cristo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No creen que hay razón de amar a Jesús? Hermano, este hombre es un ejemplo extraordinario. Cuando Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya no vive el Pablo perseguidor. El Pablo que se deleitaba ver a los cristianos morir a los pies de él. El Pablo que iba a sacar a mujeres y a hombres para encarcelarlos y a ocasionarles la muerte si era posible. Ahora ya no es ese Pablo. Ahora miran en Pablo ¿qué cosa? A Cristo. Ahora vive como Cristo. Ahora recibe azotes como Cristo. Ahora es apedreado como Cristo. Ahora es despreciado como Cristo. Pero ahora también Pablo pone la mano en los enfermos y en los muertos y los sana y los resucita como Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros.
Eso necesita el mundo hoy. Ver a los adventistas del séptimo día reflejando a Cristo, el carácter de Cristo. La teoría ya no tiene tanta importancia como la práctica cuando se revela a Cristo. Estos son los 5 pasos importantes para escapar de los enemigos de Dios y del hombre, que es Satanás y sus demonios. La sangre de Jesús tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Resistir al diablo y someter la voluntad al Padre tiene poder. Dejarlo todo por Jesús, ahí está el poder. Y vivir junto con Cristo, ahí está la garantía de la vida eterna. Hermano, yo creo firmemente que el enemigo de Dios está vencido. Él está vencido. Cristo lo venció. Y cada cristiano que vive a la altura de los principios divinos vence también a Satanás. Lo vence. Y pareciera ser que Satanás vence al ser humano. Cuando vio Satanás a Jesús en la cruz clavado, se tiró una carcajada y dijo: lo vencí. Y Jesucristo dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento Satanás fue presentado ante todo el universo como el homicida, como el mentiroso, como el engañador, como el cruel, que aún a su mismo creador atentó para quitarle la vida. Hermanos, hoy que miramos el dolor en los seres humanos, no hay nadie que no sufra hoy. Todos sufrimos. Si no es por nosotros, es por lo que miramos en los demás. Cuando miramos el dolor, nos damos cuenta que estamos luchando en contra de un enemigo terrible. Un enemigo con una experiencia de 6,000 años. Un enemigo que se puso en la bolsa a Adán y a grandes hombres en la antigüedad. Nuestra única seguridad está en Jesús. Yo creo firmemente, hermanos queridos, que aunque Satanás anda, dice la Biblia, como león que rugiente buscando a quien devorar, aunque anda así, cuando te mira a ti en Cristo, Satanás huye de tu presencia. Porque Cristo es el poderoso. Cristo es el que nos da la victoria. Su muerte en la cruz nos garantiza poder vencer a Satanás. Y muy pronto veremos el final de este ser. Será un final terrible, porque Él dará cuenta y responderá por los pecados de toda la raza humana, por el dolor de toda la raza humana, por la muerte de todos los hijos de Dios y aún de aquellos que nunca quisieron nada con Cristo. Él responde por el pecado de la humanidad. Por eso la Biblia lo presenta como el Padre de todo engaño, el padre de toda mentira. Y hermanos, Satanás puede engañarnos y nos engaña a cada momento si no estamos en Cristo Jesús. La única salvaguarda del ser humano es Cristo. Todo cristiano puede resistir la tentación, como hizo Cristo Jesús. Todo cristiano puede resistir la tentación. Todos, pero en Cristo Jesús. Sin Cristo somos víctimas. Sin Cristo estamos, hermanos míos, en las manos del destructor. El que garantiza el poder vivir eternamente es Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos presenta esta gran verdad cuando nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora
vive Cristo en mí. Cristo viene por un pueblo que vive en Él y por un pueblo que vive Él en ellos. Y quiera el Señor que ese pueblo seamos nosotros. Hermanos, luchemos por agradar a Dios. Cantémosle a Cristo, alabemos a Cristo, rindámoslo todo a Cristo. Y si hay que dejar algo, hay que dejarlo por amor a Jesús. Todo lo dejamos por seguirte. Yo pudiera testificar algunas cositas que Dios ha hecho y que yo he podido dejar. Cosas tremendas. Hermanos, Dios es poderoso. En mi vida yo he experimentado el poder de Jesús. Y he visto cómo Él ha obrado maravillas en mi vida. Y yo creo que ese es el deseo de Cristo para usted también. Mi pregunta es, ¿qué le impide a usted hacer una entrega total de su vida? ¿Qué es lo que le impide entregarlo todo a Cristo? Posiblemente no tengamos valor de expresarlo aquí públicamente, pero podemos sentirlo en el corazón. Esto y esto me detiene para entregar completamente mi vida a Jesús. Necesitamos un milagro de Dios en nuestro corazón. Un milagro del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Para que Él tenga en nosotros la supremacía y pueda sacar del corazón esas raíces por las cuales Cristo no reina 100% en nuestra vida. Y al final de la jornada, al final del conflicto, está terminándose este conflicto. Y aunque usted no lo crea, el conflicto se está terminando. Porque estamos en el apogeo de la historia. Nunca se había visto lo que estamos viendo ahora. Nunca había ocurrido lo que está ocurriendo ahora. Niños pequeñitos, adolescentes, jóvenes y adultos cayendo en unas degradaciones terribles. Gracias que Dios nos ha sacado de ese mundo. Pero hay gente que está sumida en el lodazal. Y clama al cielo, sácame de aquí. Pero no hay poder. Hablaba con una joven y le decía, ríndete a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Inténtalo nuevamente. Entrégale el corazón a Jesús. Él puede darte la victoria. Puede darte el poder. Lo he pensado muchas veces. He querido hacerlo, pero me decepciono y veo que no tengo poder. ¿Qué debo hacer para entregarlo todo a Jesús? Cuando estoy por entregarlo, algo ocurre y me retrocede hacia atrás. No tengo poder para hacerlo. Soy débil, soy flaca. No puedo hacer una entrega a Jesús. Y yo sé que estoy mal. Y yo sé que Jesús viene. Y yo sé que me pierdo así como estoy. ¿Qué debo hacer? Inténtalo, entrégate otra vez a Jesús. Entrega tu vida a Él. El Señor dice en su amor que olvidando lo que queda atrás, da por inocente al culpable para que se arrepiente y tenga vida eterna. Lo voy a intentar otra vez. Ya con estas son 2 veces que he fracasado. Y le dije yo, pero hay una tercera vez y tú puedes ser victoriosa. Hermano, hay gente que está luchando por entregarlo a todo a Cristo. Hay gente que está luchando y no tiene la suficiente valentía para entregar toda la vida a Cristo. Hay gente que está luchando y yo creo que ha llegado la hora. Gracias. Creo que ha llegado la hora de entregarlo todo a Jesús. Y usted me diría, ¿qué es todo? Todo lo que te impide para ser salvo, entrégaselo a Cristo. Todo.
A veces miramos cosas pequeñitas así que no tienen mucha importancia y esas nos están cerrando el cielo. Hay que entregarlo todo. Hoy es el día de salvación. Hermanos, la gracia no tarda en terminar. Millones se quedarán afuera a quienes Jesús les extendió la mano para salvarlos. No tarda en terminar. Vivimos como en el tiempo del diluvio. Todo corazón piensa continuamente al mal. Hay mucha maldad. Hay mucha ingratitud. No tarda en terminar la oportunidad de un verdadero arrepentimiento. No tarda. Esta es la hora de asegurarnos un lugar en el reino de los cielos. Y usted me diría, pero no hay peros. Hay Cristo nomás que puede salvar. Solo Él puede salvarnos. Reflexionemos cuál es la parte en la cual no podemos cumplir con Jesús. Y luchemos por entregarlo eso a Cristo. Grande será nuestro galardón en el reino de los cielos cuando Jesús vuelva. Pero ¿de qué le sirve, dice la Biblia, al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Hermano, Dios tiene pasos maravillosos como podernos acercar a Él para ser triunfantes y victoriosos. Y cuando este mundo termine, yo y usted seremos las gemas valiosas en el reino de Jesús. Y cuando nos dé Jesús la oportunidad durante el milenio de acordarnos de esta vida miserable, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el haberlo dejado todo por Jesús fue la más sabia decisión. Es tiempo de entregarse completamente a Jesús. En esta noche hay alguien que quiere entregarlo todo a Jesús. Quisiera ver a alguien de pie que diga, yo quiero entregarlo todo a Jesús. Gloria a Dios. El cielo no es de los rápidos, es de los que saben llegar. Y para llegar solo hay un camino, y ese es Jesús. Oh Dios grande y poderoso, vivimos en un mundo tan complejo. Necesitamos con urgencia el bautismo del Espíritu Santo. Nos colocamos de pie, Señor, porque queremos entregarlo todo a Jesús. Hay que hacer algo, nuestro Padre, en nuestros corazones, hazlo. No queremos más vacilar en la vida cristiana. No queremos mantenernos ya en el jueguito de la indecisión. Queremos de una vez por todas entregar nuestro corazón a Jesús. Hemos visto que el mundo tropieza, se conduele, lucha, sufre y sin esperanzas. Pero Padre, oyendo la voz de Jesús, nos sentimos gozosos cuando Él expresó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú eres
como dijo Pedro en el mar de Galilea, di que vayamos a ti. Y que la furia de las olas de este mundo no quiten nuestra mirada fija en el autor y consumador de la fe. Queremos experimentar una vida espiritual, una vida de esperanza, una vida donde los fracasos terminen y comencemos a disfrutar el triunfo continuo en el nombre de Jesús. Oh Dios, queremos ponerte en tus manos en esta hora a cada uno de los hermanos que no están con nosotros en este lugar. Siendo que estas horas son sagradas y santas, que tu Espíritu influya poderosamente en el corazón de mis hermanos para mantenerse con quietud, rindiéndote honra y gloria en este día hermoso de sábado. Pero también, oh Dios eterno, queremos pedirte por los hermanos que sufren, por los hermanos que están en perplejidad de la vida, por los hermanos Arauz, nuestro Padre, que tu Espíritu glorioso los envuelva con su amor y su gracia. Que los capacites, oh Padre, para llevar adelante las luchas, las pruebas, sin dudar que tú estás bajo control. Y por saber que ya 2 meses, oh Dios, de estar en esa condición, pero hemos confiado que lo hemos puesto en las manos de Jesús y Él sabe lo que hace. Por la familia Palacio de Dios con este joven que tuvo ese accidente, por Pedro, Señor, con esa enfermedad, y por hermanos que no conocemos su condición y puede ser crítica también, que esa mano gloriosa, poderosa para sanar, se extienda y toque esos cuerpos adoloridos, inmóviles, y los pares con el poder de tu gracia. Y que este pueblo te alabe y te glorifique y se sienta orgulloso saber que tenemos un Padre en los cielos que está pendiente de todas nuestras necesidades. Por eso lo entregamos todo a Él, para que haga el milagro que estamos buscando que se haga en nuestras vidas. Y que en cualquier momento que nos sorprenda el fin de la gracia, el aparecimiento de Cristo Jesús, sea el día de la victoria, del gozo y de la felicidad para cada uno de nosotros al recibirle en gloria y majestad, pero también en la vida eterna. Que la honra y la gloria sean para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén.